Gloria a Dios. Hermanos, queremos entrar a nuestro tema. Estamos hoy avanzando con nuestra serie llamada Discípulos. Y hoy queremos mirar las características de un verdadero discípulo. Amén. Discípulos verdaderos de Dios. Esos discípulos que caminan con el Señor. Esos discípulos que realmente están atentos a la voz de su Maestro. Y yo quiero hoy referirme a la vida de un joven que realmente ha mostrado el camino de cómo ser un verdadero discípulo. Y quiero hoy usar la vida de este joven llamado Timoteo. Amén. Timoteo es un joven que realmente nos ha mostrado el camino de cómo uno debe caminar en el camino del Señor siendo un verdadero discípulo. Y quiero que abra su Biblia conmigo ahí en Filipenses capítulo 2, verso 20 al 22. Un poquito más de retorno, chiquitito más. Sí. Gloria a Dios. Dice así el texto. Refiriéndose a Timoteo, dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Amén. Interesante la referencia que da el apóstol Pablo hacia Timoteo, hermanos. Y quiero que miremos algunas verdades aquí que nos va a guiar en el mensaje de esta mañana. Lo primero que quiero recordar, hablamos un poco el domingo pasado, teníamos que hacernos la pregunta si nosotros éramos discípulos o éramos creyentes, si éramos discípulos o solamente éramos parte de esa multitud que seguía al Señor. Cuando Jesús estaba en su etapa de popularidad en la tierra, era seguido por muchas personas. Muchas personas le seguían, querían escucharle. Muchas personas eran sanadas por él. Muchas personas eran alimentadas por él. Pero dentro de toda esa multitud empezaban a manifestarse los verdaderos discípulos. Aquellos que entendían por qué Jesús vino a la tierra. Hermano, es clave que yo entienda esto. Que entienda que cuando el Señor me muestra, cuando el Señor me abre el entendimiento para entender el Evangelio, las buenas noticias, tiene un objetivo claro. Siempre es el poder llevar toda mi vida para que yo pueda ser esclavo de Cristo, discípulo de Cristo, esclavo de Cristo. Y mientras estaba preparando el tema, vaya conmigo a Romanos capítulo 16. Verso 6, de qué manera el Señor quiere hoy mostrarnos. Romanos 6, verso 16 y 17. Dice el texto: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Hermano, hay una gran verdad aquí. Cuando nosotros empezamos a entender de que somos discípulos de Cristo, también empiezo yo a entender de que soy esclavo de Cristo. Ahora me va a decir usted: pero yo no quiero ser esclavo. Pero aquí hay una gran enseñanza. La Biblia dice: yo soy esclavo a quien me someto. Si yo estoy sometido al pecado, la palabra de Dios dice que yo soy esclavo del pecado. Y si yo estoy sometido a Cristo, dice la palabra que yo estoy sometido a la obediencia y a la justicia de Cristo. Entonces el discípulo, hermanos, empieza a entender, empieza a comprender de que no solamente yo me acerco a Cristo por las bendiciones, no solamente yo me acerco a Cristo por lo que Él me pueda dar, sino que yo empiezo a someter mi vida a la voluntad de Cristo. Entonces por eso es que, hermanos, de esa multitud de gente, solo algunas personas entendían
Entendían que no solamente era caminar al lado de Cristo, sino empezar a vivir las enseñanzas de Cristo. Y las enseñanzas de Cristo eran duras. Las enseñanzas de Cristo iban formando el carácter de esas personas. Entonces un discípulo verdadero, hermano, no solamente es aquel que escucha las enseñanzas, sino que hay una característica, es aquel que permanece en la verdad. Amén. Ese debe ser nuestro anhelo, hermano, permanecer en Cristo. El evangelio pasa por muchas personas, hermanos. Por muchas personas. Pero hay un problema, las personas no quedan en el evangelio, no quedan en Cristo, no permanecen en Cristo. Entonces el apóstol Pablo está dando un testimonio de este joven llamado Timoteo. Y dice que no hay ninguno que tenga el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y hay algo que Timoteo ya marca la vida de un discípulo. Dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Empiezo yo, hermano, a ceder, mi yo empieza a menguar y Cristo empieza a formarse en mí. Quiero que miremos este primer punto. Un discípulo verdadero, hermanos, permanece en la fe y en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 5. Siempre el apóstol Pablo está dirigiéndose a Timoteo y le dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Hermanos, se empieza a ver en la vida de este discípulo una fe no fingida. La vida espiritual de Timoteo, hermanos, era observada. Estaba puesto allí y la gente estaba viendo que era una fe que no era fingida. ¿Y qué es una fe no fingida, hermano? No es una apariencia religiosa. No era una apariencia religiosa, no era solamente cumplir con los rituales. No era solamente cumplir con lo que de repente toda la ley de ese tiempo le exigía, sino que él tenía una experiencia con Cristo. Y eso empezó a verse en la vida de Timoteo. Hermano, es muy peligroso vivir una apariencia religiosa. Hermano, eso no es ser un discípulo verdadero. Yo debo cada día delante del Señor buscar su presencia, buscar su comunión, buscar su guía. Y eso marca la diferencia. ¿Saben que hay algo también interesante aquí? Pablo está diciendo que había una fe no fingida que habita en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Sí, hay un testimonio de estas tremendas mujeres. Amén, mis queridas hermanas, ustedes tienen un gran desafío. ¿Sí? La vida de Timoteo no era fácil, hermano. ¿Saben por qué? Porque él tenía una abuela y una mamá que seguían a Cristo, pero tenía un papá que era gentil. Un papá que no caminaba en los caminos del Señor. Entonces podemos entender de que era una familia disfuncional, ¿se entiende? Pero aún así, demos gloria a Dios. Hay un testimonio fuerte en la vida de este joven. Y dice, Pablo le dice, hay una fe no fingida en ti, Timoteo. ¿Cuánto pueden dar gracias a Dios por eso? Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que no importa el contexto en que estamos viviendo, no importa la situación, hermano, Dios puede levantar de en medio de nuestra generación discípulos verdaderos. Amén. Pero está el otro lado de la historia. Tampoco ser discípulo verdadero es una tradición familiar vacía. Mucho cuidado con eso. Ni la fe de la abuela Loida y ni la fe de la madre Eunice hubiesen sido suficientes si Timoteo no tenía un encuentro con el Señor. ¿Se entiende, hermanos?
Y eso estoy hablando a todos, a la familia, a los adolescentes, a los jóvenes. Aquí cada uno de nosotros tiene que tener una experiencia con Cristo. Eso de decir mi papá iba a la iglesia, mi papá va a la iglesia, mi mamá. No, cada uno de nosotros. No es una apariencia religiosa ni una tradición familiar vacía. Esa fe auténtica llegó a ser parte de su propia vida. El Señor, hermano, anhela de nosotros eso. Un discípulo verdadero permanece en la fe. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15. Acuérdense que en este punto, hermano, lo que estamos hablando es la permanencia y la perseverancia. El discípulo verdadero permanece y es perseverante, ¿sí? En todas las áreas. ¿Y qué dice el texto? Pero persiste tú en lo que has aprendido. Hermanos, el Señor nos hace recordar aquí en esta mañana que debemos persistir. Lastimosamente en este tiempo hay mucha gente que no es persistente en las cosas del Señor. Yo no sé cuál es su situación, pero si el Señor nos está hablando aquí en esta mañana es porque quiere confrontarnos en este tema. No somos persistentes en las cosas que hemos aprendido. Abandonamos, nos tomamos nuestro tiempo, nos tomamos nuestras temporadas para estar en el camino del Señor, para servirle, para congregarnos, para servir al Señor. El desafío que trae el apóstol para este joven dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Amén. Instruye al niño en su camino, dice Proverbios capítulo 22, verso 6. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Y saben qué? Muchos de nosotros decimos: no, y deja nomás, después el Señor allá le va a rescatar. No, persistir, hermano, esa es la característica del discípulo en todas las etapas de nuestras vidas. Lastimosamente hay gente ahora que en el camino del Señor arranca siendo niño, adolescente, después deja la juventud. Después vuelve allí cuando ya, como dice un amigo, ya estuvo ahí por Egipto, ya estuvo por las pirámides, ¿verdad? Al que tiene oído, ¿cómo dice el texto? El que tiene oído para oír, que oiga. Hermanos, yo le quiero decir una cosa. El discípulo que persiste, hermano, guarde esto en su corazón. Entrega la mejor etapa de su vida a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que yo tengo que entregarle a Cristo, no después que yo haya hecho todo en el mundo y ahora vengo a los pies de Cristo. Lastimosamente hay gente que vive de esa manera. Y es terrible, hermanos. Adolescentes, jóvenes, hermanos, entreguemos lo mejor de nuestro tiempo al Señor. Lo mejor de nuestra vida, nuestra fuerza para servirle. A mí me dice: pastor, ¿y cómo va a ser si tenés que trabajar y tenés que servir? Hermano, lo mejor que puedo le voy a entregar al Señor. Cuando no pueda más, y bueno, hasta aquí llegamos. Pero voy a estar tranquilo de que cuando llegue delante de Él le voy a decir: Señor, lo mejor que pude hice. Pero ¿cómo me presentaría yo delante de mi Señor? Y le voy a decir: no, Señor, pero yo en este tiempo necesitaba hacer esto, necesitaba hacer aquello. El Señor es el que nos fortalece, hermano. Es un gran desafío. Por eso dice: persiste tú. Permanezcan, hermanos. Sirvan al Señor. Fortalezcanse en momentos difíciles. En mi familia tengo uno de mis hermanos, músico, tremendo, cantante. Servía al Señor en su juventud y después se apartó. Se apartó casi 35 años del camino del Señor. Hoy, gracias a Dios, volvió a casa.
Ahora usted me va a decir, bueno, ¿y está bien, pastor? Sí, está bien, gloria a Dios que haya vuelto. Ahora vaya y pregúntele las heridas con las cuales vino del mundo. Vaya y pregúntele todo el tiempo que perdió. Hoy hablar con él dice, él siempre me dice, no sabes el tiempo que perdí. Hermano, hay un gran riesgo en no persistir y el discípulo debe persistir. Debe caminar en todas las etapas de su vida en el camino del Señor. Por eso el apóstol le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Me encanta. Has aprendido de la niñez las escrituras, pero persiste. Y el persistir, hermanos, también trae en nosotros una expectativa. Porque el verdadero discípulo no vive únicamente de experiencias pasadas. ¿Saben por qué? Porque constantemente está aprendiendo. Hay una gran diferencia. Lastimosamente hay gente que vive de experiencias pasadas con Cristo. El Señor dice que Él tiene una nueva vida, tiene vida en abundancia para nosotros todos los días. Y quiero decir otra vez, hermano, lo que Cristo nos ofrece, no hay nada que el mundo te pueda ofrecer. No hay nada. Lo siento, si te estás engañando, nada de lo que el mundo te ofrezca va a compararse con lo que Cristo te puede ofrecer. Esa alegría pasajera, el poder alcanzar algo, nada de eso. Va a llegar su momento que va a ser un vacío nuevamente en tu vida. Hermano, cuando el apóstol Pablo dice, vive esa fe sincera, esa fe no fingida, no está hablando que el discípulo intente parecer espiritual delante de los demás siempre, no está diciendo eso. Nosotros muchas veces como discípulos podemos estar pasando dificultades, podemos estar pasando luchas internas. Hay muchos que están buscando al Señor y están luchando allí con algunas dudas, con tiempos de proceso, con desiertos. Pero aún en eso, hermano, debemos permanecer firmes en el Señor. Debemos conocer de que Él es el que realmente conoce nuestra necesidad y el que va a levantarnos. Algunos están luchando con tentaciones. Hermano, el Señor es el que nos da la salida, pero ahí tenemos que mantenernos firmes. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, justamente le dice, huye de las pasiones juveniles. O sea, ¿qué está diciendo? Sé que vas a pasar por dificultades, sé que vas a pasar por tentaciones, pero mantenete firme. Toma decisiones en tu vida correctas. Ahora, hermanos, usted me va a decir, pues, ¿cómo vivo, pastor, una vida de un verdadero discípulo? La vida de Timoteo, ¿saben qué estaba basada según este versículo? En las escrituras. Amén. Acá no hay emoción, hermanos. Acá no hay sentimientos, no hay emoción. Yo no puedo vivir mi vida cristiana por emociones. El apóstol Pablo le está diciendo en el texto, le dice, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras. ¿Sabe sobre qué estaba construida la vida de Timoteo? Sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Ahí está la gran diferencia. Por eso es que tanto nosotros enseñamos, por eso que le animamos a que venga a la escuela bíblica, para que usted pueda venir a formarse, para poder tener una base, que sus hijos puedan conocer la palabra. Hermano, si usted no le enseña, el mundo le va a enseñar. El mundo le va a meter sus ideas. El mundo le va a meter sus ideologías, sus pensamientos. ¿Y sabe qué va a pasar? Vamos a llegar tarde. Ese es el gran problema. Timoteo conocía la palabra desde su niñez. Su formación no dependía de las emociones, de las experiencias, ni de las tradiciones, sino de las sagradas escrituras. Qué tremendo. Ese es un verdadero discípulo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Acuérdense que de una carta, hermanos, en la carta de Pablo a Timoteo es una carta personal. ¿Sí? Hay cartas que son para las iglesias, pero esta es una carta personal.
La carta a Timoteo, la carta a Tito, la carta a Filemón, son cartas personales. Y hay una indicación muy precisa. Entonces, dentro de esa carta, Pablo le dice de esta manera: Timoteo, y hagamos ahora conmigo el ejercicio. Tú fuiste formado en las Escrituras. Eso le dice, desde la niñez aprendiste las Escrituras. Y ahora le va a dar esta referencia. Y le dice, toda la Escritura que has aprendido, ¿está conmigo? Timoteo, todo lo que aprendiste ahora vas a tener que poner en práctica. Y quiero que entiendas esto. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hermano, anote esto y guarde en su corazón. El discípulo verdadero está dispuesto a pasar por esta escuela de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña. ¿Saben cuál es el problema de aquel que no quiere ser discípulo? No tiene un corazón enseñable. No tiene un corazón enseñable. Está siempre a la defensiva. Hermanos, aprendamos a recibir la palabra con mansedumbre, porque esa es la que nos va a dar vida. El discípulo verdadero recibe la palabra con amor, porque nos enseña. Dice, es útil para enseñar. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios, hermano? Primero, nunca olvide esto. Primero nos enseña quién es Dios. Amén. Lo primero que nos enseña quién es Dios. Yo no puedo servir a alguien que no conozco. No puedo ser discípulo de alguien que no conozco. Entonces, si usted me dice, ¿qué me enseña la palabra, pastor? Y me enseña quién es Dios. Yo tengo que saber quién es Dios. Cuando el pueblo de Israel empezó a conocer a Dios, Dios les puso su mandamiento y le dijo, yo soy. Y empieza a mostrarle quién es. ¿Y saben qué es lo primero que muestra? Su santidad. Hermano, si usted quiere ser discípulo de Cristo, usted tiene que saber de que el Señor pone límites en su santidad. Así empezó a mostrarse al hombre y no ha cambiado. Yo tengo que saber quién es Dios, cuáles son sus atributos. Él es santo, Él es fiel, Él es amor, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Empiezo a conocer su carácter. Todo eso estaba diciéndole Pablo a este joven. Le dice para redarguir. ¿Sabe qué es redarguir, hermanos? Confrontar tus errores. Qué duro. Este muchacho tenía que aprender también. Cuando mis paradigmas, mis pensamientos están equivocados, la palabra de Dios viene y me confronta y me dice, es por acá. ¿Sabe qué hace un discípulo? Dice amén. Tomo esa palabra, quiero cambiar. Empiezo a buscar del Señor también en eso. Timoteo hacía eso y Timoteo daba buen testimonio. Y dice para instruir en justicia, para corregir, dice, corregía, y para instruir y para preparar para toda buena obra. Entonces, hermanos, vemos aquí que la vida de un discípulo de un verdadero discípulo está basada en la palabra de Dios. Amén. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 16. ¿Qué dice el texto, hermanos? Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Hermanos, qué interesante que la palabra de Dios también a Timoteo le dice, ten cuidado de cómo estás viviendo, cómo vives delante del Señor, ¿sí? Y después le habla de la doctrina, lo que cree y lo que enseña. Hermano, no basta solamente conocer correctamente la Biblia si mi conducta contradice lo que estoy enseñando. Hay una gran diferencia. Y Pablo también está hablando. El discípulo, hermanos, también empieza a mirarse profundamente, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Algunas preguntas que tengo que hacerme en esta mañana. ¿Mi fe es verdadera o es apariencia? Hermanos, ¿sabe cómo va a saber si su fe es verdadera?
A ver, alguien que se anime a decir, ¿cómo voy a saber si mi fe es verdadera? Va a tener que ser probada. No hay otra manera. Ah, no, entonces pastor, yo estoy bien así. Hermanos, no hay otra manera. Va a tener que ser probada su fe en alguna situación. Dios va a querer saber si realmente confía en Él. Si usted lo conoce. Y cuando salga de esa prueba, hermanos, prepárese, usted va a salir más fuerte. Usted va a salir fortalecido como oro refinado, dice la palabra de Dios. El discípulo está preparado, sabe que el Señor le va a llevar a un momento de prueba para que esa fe sea probada. En la vida de Timoteo, hermano, le voy a contar algo. Timoteo, hermano, era un hombre que estaba dispuesto a todo. Como él era hijo de un papá griego, entonces él tenía un problema para poder enseñar en la iglesia de Éfeso. Él no tenía un problema, tampoco Pablo, pero había una comunidad que tenía un problema por el tema religioso. Timoteo no se había circuncidado. Ya era grande. Amaba la obra. Entonces Pablo le dice, Timoteo, hay un tema. Para que no haya nada en contra tuyo y para que vos puedas seguir predicando, tenés que circuncidarte. ¿Sabe qué hizo este hombre, hermanos? Por el amor de los hermanos y por el amor a la obra. Lo hizo. Detalles de su vida, hermano, que él tuvo que entregar. Empezar a ceder de su vida para poder servir al Señor. ¿Eso qué nos enseña, hermano? Que yo debo entender de que una fe verdadera va a ser probada, aún en situaciones especiales en mi vida, en mi familia. El Señor nos habla en esta mañana. Y la pregunta que tengo que hacerme, ¿mi fe es verdadera o solamente es una fe de apariencia? Lo segundo es, hermano, ¿estoy permaneciendo en la palabra de Dios? Mi vida está siendo regida por la palabra de Dios en donde he sido enseñado desde la niñez, la juventud. Mi conducta confirma lo que digo creer. Esas preguntas debo responder en esta mañana. Y lo otro es si permito que las escrituras corrijan mi vida. Hermanos, quiero ir al segundo punto. Voy a ir hasta ahí esta mañana. Un discípulo verdadero, hermanos, permite ser formado y demuestra fidelidad. Hechos capítulo 16, vaya conmigo. Verso 1 al 3. Cuando Pablo llegó a Listra, encontró a Timoteo. Los hermanos de Listra e Iconio hablaban bien de él. Hermano, qué testimonio tenía este hermano. Pablo dice, no hay nadie que tenga mejor ánimo que este para servir a Cristo. Los hermanos decían por él, hablaban bien de él. ¿Cuántos anhelan eso en su vida, hermanos? ¿Saben que hay cristianos que dicen, no, a mí no me importa lo que digan de mí? ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Que yo tengo que estar bien con el Señor y también con los hermanos. Yo tengo que dar fe de mi relación con el Señor y también en lo que dependa de mí estar en paz con los hermanos. Eso vemos en la vida de Timoteo, hermano. Hay un tremendo testimonio que nos enseña cómo debo vivir. Y ahí dice, Pablo decidió llevarlo consigo para el ministerio. Ahí empieza la vida, el tiempo de discipulado de Timoteo. Tremendo discipulador iba a tener Pablo. Hermano, Timoteo no comenzó siendo un gran predicador reconocido. Comenzó acompañando, aprendiendo y sirviendo. Cuando el texto dice, y daban buen testimonio de él los hermanos, antes de recibir la gran responsabilidad, Timoteo ya estaba enfocado en tener un buen testimonio. Hermano, el buen testimonio del discípulo verdadero no se construye con palabras, sino con una vida constante y perseverante. Perseverante.
La constancia y la perseverancia se empieza a ver en la vida de Timoteo. Los hermanos podían ver y podían confirmar su carácter. Ahora, 1 Timoteo capítulo 1, verso 2. Fíjense. Timoteo ya tenía un buen testimonio, pero hay algo que hace también Timoteo. Acepta ser discipulado. Dice así: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre, de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo se convirtió en el discipulador, en el padre espiritual, ¿sí? ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Nosotros no podemos crecer solos. Timoteo no intentó crecer espiritualmente solo, aceptó la enseñanza, aceptó la corrección, aceptó el acompañamiento de una persona espiritual como Pablo. ¿Saben que lastimosamente hoy muchas personas no anhelan ser discípulos? Viven su vida, toman decisiones. Es muy interesante cuando algunos hermanos me dicen: pastor, te quiero pedir oración porque estoy queriendo tomar una decisión en esta área. Hermano, claro que vamos a orar contigo. Vamos a pedir dirección del Señor y acompañar. Pero lastimosamente hay gente que toma decisiones en su vida totalmente alejadas de la palabra del Señor. Y son parte de la iglesia, son parte del cuerpo de Cristo. Eso no agrada al Señor, hermanos. Y eso lo digo con mucho amor y con mucho temor. Si uno quiere crecer espiritualmente, debe buscar, debe anhelar la guía, la dirección del Señor. El discípulo verdadero tiene un corazón que quiere ser enseñado. Y Timoteo tenía eso. Realmente a mí me impacta la vida de este joven. Y quiero ir cerrando este mensaje. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 10. Dice el texto, Pablo siempre hablando de Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Timoteo, hermano, no solamente escuchaba las predicaciones de Pablo, sino que observó la manera de vivir. Vio cómo Pablo realmente era fiel a la palabra del Señor, y eso caló profundo en su corazón. Esa enseñanza, esa vivencia que tenía. Hermano, yo quiero animarles para que en este caminar que tenemos con el Señor hoy podamos nosotros decir: realmente yo soy un discípulo que permanezco en la fe, permanezco en la palabra. Yo soy un discípulo que quiero ser formado. Es muy interesante cuando alguien dice: pastor, yo quiero ser formado. Y empieza a buscar del Señor y empezamos a tomar decisiones que realmente agradan al Señor. Un discípulo verdadero no solamente pregunta ¿qué puedo recibir?, sino también pregunta ¿a quién puedo servir? ¿Saben que Pablo decía por Timoteo? Era tanto el amor que tenía este hombre que se interesaba mucho por las personas. Se interesaba, dice, no se interesaba tanto por él, sino por las cosas de Cristo. ¿Sabe que eso va a mostrar también, hermano, tu caminar con el Señor? Realmente tu corazón tiene compasión, tiene ese amor por las personas, tiene ese ánimo de enseñar, de acompañar. Y usted va a decir: pastor, sí, pero muchas veces uno no encuentra la apertura, pero siga orando, siga clamando. Yo quiero animar a la iglesia a que este tiempo lo podamos vivir de esa manera. Que un discípulo esté dispuesto a escuchar, a recibir corrección, a aprender, a servir sin buscar realmente ningún beneficio y ser fiel aun cuando nadie quizás lo esté viendo o lo esté reconociendo. Eso es lo que vemos en la vida de Timoteo. Ese discípulo verdadero que va a traer testimonio para una generación. Hermano, yo quiero invitarle en esta mañana. Quiero que usted lleve esto y que medite en su corazón. Usted quiere ser un discípulo verdadero del Señor. Recuerde esto: usted va a tener que aprender a ser esclavo primero de Cristo, a rendir su vida a Cristo.
a tener ese corazón que quiere permanecer, no importa las circunstancias, no importa las etapas de mi vida, yo voy a permanecer en la palabra, voy a permanecer en esa fe. Y por sobre todas las cosas quiero tener un corazón enseñable. Hermano, en mi corazón está transmitirles esto de parte del Señor. Que sea un nuevo tiempo en tu vida. Que no se pase nuevamente este año y solamente vivas una vida cristiana religiosa, sino que digas delante del Señor: quiero ser un discípulo, quiero ser formado, quiero ser instruido, quiero servir al Señor. Ese es el anhelo. Cantábamos hoy: quiero ser siervo para tu gloria. No hay otra manera, hermanos. Tenemos que ser discípulos verdaderos de Cristo. Amén. Quiero invitarle a ponerse en pie y quiero orar. Quiero pedir al Señor en esta mañana que nuestra vida esté fundamentada en una fe sincera en las sagradas escrituras. Que tenga un corazón en donde yo acepte que la palabra de Dios me instruya, me corrija, me guíe, que pueda aprender, que tenga un carácter aprobado, que tenga un buen testimonio. Hermano, orá en esta mañana. Yo quiero animarte. No pases, estamos a mitad de este año. Yo no sé cuáles son las metas, los objetivos que te has puesto. Pero si el Señor nos está hablando en este tiempo, es para que realmente seamos discípulos verdaderos de Cristo. En la última parte del mensaje, que lo voy a compartir el próximo domingo, quiero que ores por eso, porque un verdadero discípulo forma discípulos. La palabra de Dios, hermano, en la gran comisión dice que debemos predicar el evangelio y hacer discípulos. Hermano, hay una gran carga sobre nuestras vidas y yo sé que muchos están luchando aún con sus vidas. Hermano, quiero que el Espíritu Santo en esta mañana pueda ministrarte. Puedes cerrar tus ojos donde está. Hay una palabra de Dios. Quizás muchos están diciendo: pastor, yo estoy luchando con muchas cosas. El Señor nos va a dar la salida. Pero quiero decirte, hay algo mucho mayor. El Señor también quiere que tú puedas preparar tu corazón para formar discípulos, para dar tu tiempo, para acompañar a las personas, para enseñar. Eso hace un verdadero discípulo. Vamos a orar en esta mañana y vamos a presentarnos y decirle al Señor: aquí estoy. Así como has venido, decirle al Señor: Señor, yo necesito en esta mañana ser desafiado. Necesito, Señor, ser levantado, ser despertado en esta área de mi vida. Y quiero ser un discípulo verdadero delante de ti. Levanta tus manos ahí donde está y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra siempre nos desafía, Señor. Gracias porque tu palabra hoy ha sido para nosotros como un bálsamo. Nos hace recordar, Señor, tus promesas, tus victorias en nuestras vidas. Pero por sobre todas las cosas nos recuerda, Señor, de que tú quieres tener discípulos que caminen contigo. Discípulos que permanezcan, Señor, en ti, que persistan en lo que han aprendido, que sean obedientes, que pongan en práctica, Señor. Que nuestro corazón se prepare para un nuevo tiempo, Señor, una nueva etapa donde podamos, Señor, caminar en tus caminos conforme a tu palabra, Señor. Aquí está tu iglesia. Tu palabra ha sido dada, Señor. Tu palabra que confronta ha sido dada, Señor. Y yo sé que es porque nos amas, porque aún nos das tiempo, Señor, para que nos levantemos, nos despertemos, Señor, y empecemos a caminar en tus caminos como verdaderos discípulos, Padre. Perdona nuestra falta de compromiso, perdona nuestra falta de persistencia, Señor. Perdona nuestra falta de permanecer en ti, Señor. Hoy reconocemos que somos, Señor, infieles en eso, Señor. Somos negligentes en eso, Padre. Y en esta mañana queremos llevar ese desafío en nuestras vidas. El poder buscar de ti, Señor. El poder ser, Señor, disciplinados en tu palabra, en la oración, Señor, en aprender, en enseñar tu palabra, Padre. Gracias, gracias porque tú estás aquí en esta mañana y tú estás obrando en medio de tu iglesia. A ti, Señor, sea la gloria y la honra.